continuación hablemos de la patogenia y la fisiopatología. Rápidamente, en el shock hay una reducción del índice cardíaco, hay una reducción del volumen sistólico, esto lleva a hipoperfusión tisular, lo cual a su vez lleva a respuesta inflamatoria sistémica, falla multiorgánica y muerte celular. Cuando hablamos de muerte celular estamos hablando de una situación irreversible. Cuando hablemos de estrategias de reanimación vamos a hablar de la macrocirculación y la microcirculación. En cuanto a la macrocirculación, están vigentes los principios de Frank Starling que graficamos acá. En un inicio tenemos que hay una dependencia de la precarga para mejorar la presión arterial, como se ve en la parte izquierda inferior del gráfico, y a medida que repletamos el compartimiento vascular se va perdiendo esta dependencia hasta que finalmente, no importa la cantidad de líquido que administremos, ya no tendremos mejoría en la presión arterial. Entonces tenemos una zona precarga dependiente al inicio y una zona precarga independiente ya cuando está repletado el compartimiento vascular. En cuanto a la microcirculación, mencionar que no siempre correlaciona con la macrocirculación. Podemos tener pacientes con hemodinamia aparentemente estable, pero con mala perfusión tisular. Lamentablemente la microcirculación es difícil de evaluar. Existen parámetros como el lactato, la saturación venosa de oxígeno y el PCO2 en mucosa gástrica, que nos pueden dar ideas. Estos son, digamos, los que se podrían utilizar en nuestro medio, y existen otros parámetros en los cuales se puede medir la microcirculación a nivel de ciertos lechos, por ejemplo en el sublingual, los cuales todavía no son de uso frecuente. La ventaja de la evaluación de la microcirculación es que se ha encontrado que tiene mejor correlación con la mejoría clínica y el pronóstico. Con el tiempo deberíamos darle más valor a estos parámetros que a los tradicionales que solemos usar en cuanto a la obtención de resultados. Este gráfico resume la importancia de la microcirculación. Tenemos acá tres escenarios. En el primer escenario, la paciente está chocada, hay poco flujo sanguíneo, hay hipovolemia y por lo tanto hay una limitación convectiva para el aporte a la celular. En el tercer escenario, acá a la derecha, se ha hecho una sobrecarga hídrica excesiva, ha habido hemodilución, y si bien hay una mejor llegada de sangre a las células, la hemodilución genera que el transporte de nutrientes de oxígeno no sea óptimo. El escenario óptimo lo tenemos aquí abajo, en el cual se ha mejorado la perfusión sin generar sobrecarga hídrica y tenemos una óptima entrega de oxígeno y nutrientes. Hablemos ahora del uso de fluidos. Hay preguntas clave aquí. ¿Cuándo debemos usarlos? ¿Cuál es el fluido ideal y cómo debemos usarlos? Bueno, antes de hablar de los fluidos, siempre recordar que la reanimación inicial debe priorizar la vida de la paciente. La estrategia actual para la reanimación de un paciente que está en paro cardíaco es la desfibrilación. Se prioriza luego la circulación, luego la vía aérea, luego la respiración. Se hace una exploración en la búsqueda de posibles causas del paro. En este caso estamos hablando de hemorragias masivas, y en la gestante se agrega la U por la posibilidad de lateralizar el útero o de terminar el embarazo para descomprimir a la vena cava. Hecho el primer paso, que es el enfoque de reanimación cardiopulmonar, tenemos que pensar en reponer la volemia, para lo cual se recomienda colocar dos vías periféricas de gran calibre, 14 o 16. La expansión inicial debe hacerse con una buena cantidad de fluidos, habitualmente 2.000 a 3.000 mililitros de soluciones cristaloides. Estamos hablando de un shock hemorrágico, que en una gestante con estadio 3 representa pérdidas mayores de 2 litros. La reposición de la masa globular es la tercera prioridad. Esto mejora el transporte de oxígeno. Después hay que corregir la acidosis metabólica.
para lo cual debemos mejorar la perfusión, a veces con vasopresores, y en algunos contados casos también puede ser útil el uso de bicarbonato. Los trastornos metabólicos asociados al shock también deben ser corregidos, debe conservarse la temperatura y corregir las coagulopatías, para lo cual debo mantener estable a la paciente y usar hemoderivados según esquema. En cuanto al acceso venoso, solo para recordar, acá tenemos el flujo posible a través de diferentes accesos venosos. Observen que en los catéteres periféricos el flujo es mucho más grande que en el catéter venoso central. En el caso del catéter número 14 nos permite usar flujos más de 3 veces superiores a un catéter central. Por lo tanto, el catéter central no es obligatorio para estos casos, salvo que se requiera hacer un monitoreo hemodinámico más avanzado, y la reanimación inicial debe hacerse a través de catéteres periféricos. ¿Cuáles son los objetivos del uso de líquidos? Pues restaurar el volumen intravascular para alcanzar la normovolemia, algo que actualmente ya se está observando. El objetivo actual es mejorar perfusión y evitar la sobrecarga hídrica. Sustituir las pérdidas sensibles e insensibles. Recordar que estas pacientes acidóticas tienen taquipnia, algunas están conectadas a ventiladores y eso aumenta las pérdidas insensibles. Mejorar la microcirculación y la función endotelial. Este es quizá el parámetro más importante, pero que todavía no podemos medirlo y evaluar en toda su magnitud. Hay que evitar la cascada isquemia-reperfusión, vamos a ampliar más tarde sobre esto. Y hay que optimizar la disponibilidad de oxígeno a través de la mejora de la volemia. Este es un esquema que está publicado en el libro del Dr. Malvino sobre cómo reponer la volemia. Iniciamos siempre con cristaloides. Todas las evidencias apuntan a que son los líquidos de elección para la reanimación inicial. En algunos casos se pueden usar coloides cuando los volúmenes utilizados son muy grandes. Después, como habíamos dicho, priorizamos la reposición del aporte de oxígeno con glóbulos rojos y después corregimos las coagulopatías con plasma fresco congelado, con fibrinógeno y con plaquetas. He usado el gráfico para mostrar en qué secuencia podemos usar los hemoderivados o cómo priorizarlos, hablando tanto de líquidos como hemoderivados. Tomen en cuenta que estos rangos que se aprecian acá generalmente son valores que se pueden obtener en forma tardía y no sirven para una reanimación inicial. En cuanto a los cristaloides isotónicos, tenemos el cloruro de sodio como el ejemplo más notorio. Tenemos varias ventajas: son baratos, se almacenan fácilmente, se pueden calentar también con facilidad. Su seguridad está establecida, mejoran el gasto cardíaco al administrarlos en grandes volúmenes. En cuanto a sus desventajas, se requieren en efecto grandes volúmenes, generan trastornos de coagulopatía, actividad proinflamatoria, no transportan oxígeno, para eso debemos usar glóbulos rojos, y además pueden incrementar la PIC, lo cual es relevante en pacientes con trastornos neurológicos. En cuanto a los coloides, tienen las siguientes ventajas: se requieren menos volúmenes, incrementan la volemia por más tiempo, generan menor riesgo de edema y de congestión pulmonar debido a que generan cierta presión oncótica. Las desventajas de los coloides: son caros, algunos favorecen coagulopatía, sobre todo cuando se usan en grandes volúmenes, y algunos se han relacionado con alergias, sobre todo los coloides antiguos que eran de origen biológico. Los actuales son de origen sintético y tienen menos riesgos de este tipo. En cuanto al cloruro de sodio, el 9 por 1000 tiene un pH entre 4.5 y 7, tiene 154 miliequivalentes de cloro y 154 miliequivalentes de sodio, es decir, la concentración de cloro es más alta si la comparamos con la concentración plasmática. La osmolaridad se aproxima mucho a la normal, 308 miliosmoles. Dicho lo anterior, sabemos entonces que el riesgo del uso masivo del cloruro de sodio es de hipercloremia y de acidosis. Este líquido no altera el volumen ni la osmolaridad intracelular y se distribuye rápidamente en todos los compartimentos. Una vez administrado, luego de 30 minutos, solo un 16% permanece en el intravascular
y luego de 60 minutos un 11%. Por lo tanto, la mayor parte del cloruro de sodio se distribuye hacia el intersticial y hacia el intracelular. En cuanto a los coloides, restablecen la volemia con mayor rapidez y con menores dosis. Ya dijimos que generan presión coloidosmótica, y tenemos diversos productos aquí disponibles en el país. Tenemos la albúmina y las gelatinas. La poligelina es un producto que solemos usar en áreas de emergencia y cuidados intensivos. Se utiliza para el manejo de shock hemorrágico, traumatismos, quemaduras, entre otros. En cuanto a los efectos adversos más relevantes, tenemos el riesgo de urticaria, hipertermia, escalofríos. La infusión rápida puede relacionar liberación de histamina, también puede generar hipercalcemia y aumento pasajero de la velocidad de sedimentación globular. Esto es solo para recordar cómo se distribuyen los líquidos una vez administrados. Aproximadamente una hora después de que se han infundido, fíjense el cloruro de sodio, la cantidad del líquido que se queda en el plasma es más o menos un 275, ¿no? 25%. El lactato de Ringer, que es otra solución que se suele usar, se queda el 33%. Recordar que el lactato de Ringer tiene una osmolaridad menor que el plasma, y por ahí puede tener algunos efectos de riesgo en pacientes neurocríticos. La albúmina humana al 25%, más bien recluta líquido hacia el intravascular. Miren, por cada litro administrado recluta 4 litros y medio. Entonces hay una controversia: ¿qué líquido es más útil para reanimar pacientes con pérdidas hídricas masivas? Los cristaloides, que son más baratos, más fáciles de almacenar, o los coloides, que son más caros, pero que se usan en menos volúmenes y que logran restablecer la presión de forma más rápida. Bueno, tenemos el estudio SAFE, en el cual se comparó el suero salino contra la albúmina en 7.000 pacientes, un estudio randomizado controlado. No hubo diferencia en la mortalidad, estancia en UCI o estancia hospitalaria, ni en el requerimiento de ventilación mecánica o diálisis al comparar ambos grupos. Por lo menos en este estudio no se encontró ventajas de los coloides sobre los cristaloides en términos de supervivencia. Y recordando que la albúmina es un producto bastante caro, obviamente tenemos que preferir los cristaloides. Ahora, ¿cuánto de cristaloide debemos usar? En hemorragias superiores a 1000 mililitros y en hipotensión arterial se recomienda administrar 50 mililitros por kilogramo de peso. Nuestros pacientes acá en el instituto habitualmente pesan 60 a 65 kilos, entonces tendríamos que usar unos 3 mililitros de inicio en unos 10 a 15 minutos. Con esto deberíamos restablecer la volemia, mejorar la perfusión tisular, y como objetivo secundario buscar que la presión arterial se acerque a lo normal. La tendencia actual ya no es normalizar los valores hemodinámicos de la macrocirculación, sino la tendencia actual es a buscar una mejora en la perfusión. Sería ideal medir la microcirculación para tener idea del resultado. Esta es la estrategia para el uso de fluidos. La estrategia tradicional es la regla del 3:1 de cristaloides por cada mililitro de pérdida sanguínea. Recordar que si bien los cristaloides se quedan en menor porcentaje en el intravascular, el líquido que se extravasa hacia el intersticio y los tejidos también tiene la función de repletar esos compartimientos que también se han perdido líquido. Entonces, una recomendación de ATLS para el shock hemorrágico de origen traumático es el uso de 2 litros de cristaloides a través de una vía de gran calibre. Una vez que se ha hecho la infusión inicial ya mencionada, se deben usar cristaloides con objetivos como presión arterial media de 60 a 65 milímetros de mercurio sin ortostatismo. Para el valor del ortostatismo podría bastar con levantar la cabecera de la paciente, no es necesario pararla.
obtener una frecuencia cardíaca menor de 100 litros latidos por minuto, un gasto urinario mayor de 0,5 cc por kilos por hora y la normalización del sensorio. ¿Y cuándo debemos iniciar coloides? Pues si es que el sangrado es importante, mayor de 1,5 litros, y hay dificultad para mantener una presión aceptable con cristaloides. Los coloides permiten mantener un mayor volumen intravascular y mejoran el aporte de oxígeno a la microcirculación. Recuerden que no generan tanta hemodilución y ya conversamos de que la hemodilución puede alterar el aporte a nivel de microcirculación. La frecuencia de reacciones severas, que antes era alta, actualmente es mínima. Miren los valores. Para la gelatina es 0,038%. Estamos hablando de shock o de paro cardiorrespiratorio asociados habitualmente a reacciones anafilácticas. El uso de volúmenes mayores a 1000 a 1500 mililitros se ha relacionado con alteración en las pruebas de coagulación. Pues bien, tenemos un estudio que compara la estrategia liberal versus restrictiva. Es un metaanálisis hecho en cirugía electiva sobre 1397 pacientes y como conclusiones mencionan que hay menos complicaciones en el grupo restrictivo, con menos riesgo de infecciones, menos requerimiento de transfusiones en el grupo restrictivo. El sangrado postoperatorio no difirió entre ambos grupos. Por lo tanto, en cirugías selectivas, la estrategia restrictiva reduce hasta un 35% la posibilidad de complicaciones. Esta y otras evidencias actualmente llevan a la tendencia actual de hacer resucitación hipotensiva. Ya mencionamos que el exceso de líquidos empeora el sangrado, genera pobres resultados. Hay una alteración hemodinámica al aumentar la precarga sin mejorar el transporte de oxígeno. Además, la dilución del espacio intravascular disminuye la llegada de oxígeno a las células, puede generar coagulopatía dilucional e hipotermia. El uso de líquido en grandes volúmenes también puede generar disrupción mecánica en los coágulos que se están formando en las zonas de sangrado. En pacientes con traumas penetrantes sometidos a cirugía, a resucitación hipotensiva, se ha visto un aumento en las tasas de supervivencia con menos riesgo de complicaciones. Hay una observación en gestantes que todavía tienen al bebé viable y tienen circulación placentaria dependiente. No se recomienda la circulación hipotensiva, salvo si es que ya se ha producido el parto. El concepto de resucitación hemostática abarca la resucitación hipotensiva, también la administración temprana de hemoderivados con una razón 111 y el uso temprano de factor 7 activado allí donde esté disponible. ¿Cuáles son los objetivos clínicos de la reposición hídrica? He puesto en verde los objetivos más importantes. Es tener una lactacidemia normal menor de 2 o en descenso. Si el lactato estaba en 10 y lo bajamos rápidamente a 4, 2 o menos, el pronóstico mejorará mucho para la paciente. Otro objetivo importante es una adecuada perfusión tisular, y este es un parámetro que aún no podemos medir. He puesto en rojo la presión venosa central, puesto que es un parámetro al cual se le otorga cada vez menos valor. Y otros parámetros útiles que sí tenemos disponibles son una presión sistólica mayor o igual a 90, que con el concepto de resucitación hipotensiva podría bajar a un rango de 80 a 90 milímetros de mercurio. Una diuresis mayor de 0,5 ml por kilo por hora en la mayoría de las gestantes implica más de 30 a 35 mililitros por hora. Y un exceso de bases normal con un pH cercano a 7,4. Bueno, entonces, ¿qué ocurre cuando uso toda esta cantidad de líquidos en pacientes con inestabilidad hemodinámica, con activación de la respuesta inflamatoria, con daño endotelial y con la posibilidad de presentar diversas disfunciones? Pues tenemos una serie de trastornos asociados a la sobrecarga hídrica. Ya mencionamos la coagulopatía, que se puede relacionar con el uso de fluidos a volúmenes mayores a 80 cc por kilogramo.
Esto en una mujer de 60 kilos es más o menos 5 litros. La acidosis hiperclorémica, que se relaciona con el uso de cantidades masivas de solución salina normal y que puede asociarse a vasodilatación y con trastornos de coagulación. El uso del lactato de Ringer se ha relacionado con alteraciones del endotelio debido a que este producto tiene un dextrolactato que tiene actividad proinflamatoria. El ser humano normalmente tiene un juego de enzimas que permite procesar el lactato en su forma levógira y no el dextrolactato. Otros efectos adversos, la respuesta al síndrome de distrés respiratorio agudo, síndromes compartimentales, sobre todo el abdominal en gestantes, diversos tipos de disfunción multiorgánica. La activación de la respuesta inflamatoria sistémica también es relevante por la liberación de citoquinas y la activación leucocitaria. La inmunosupresión y el síndrome de reperfusión también se han descrito como efectos adversos. La sobrecarga hídrica clínicamente produce una serie de signos. Tenemos estertores pulmonares, ritmo de galope, ingurgitación yugular, hepatomegalia, edema agudo de pulmón. En donde esté disponible, la ecografía de vena cava inferior puede ser útil para establecer este problema, lo mismo que la ecografía de pulmones en caso de congestión pulmonar. El aumento de la presión capilar pulmonar también es otro parámetro útil. A nivel celular, la reposición hídrica agresiva puede producir acidificación, inactivación de proteínas quinasas, interrupción de la fosforilación oxidativa y activación del metabolismo anaerobio. Ya mencionamos la activación de diversos mediadores inflamatorios. A nivel metabólico se altera la producción de glucosa, hay una perturbación en la liberación de insulina y una tendencia al hipercatabolismo. A nivel cardíaco se interrumpen los potenciales de acción con mayor riesgo de arritmias cardíacas. También se puede producir una disfunción miocárdica mediada por el exceso de líquidos, pero también por la liberación de mediadores inflamatorios. A nivel pulmonar, el riesgo de sobrecarga hídrica, y no solo de congestión, sino también de inflamación, que puede llevar a un síndrome de distrés respiratorio agudo, que también podría estar en relación al uso de hemoderivados y de trali. A nivel digestivo, se aumenta la permeabilidad del intestino con mayor riesgo de translocación bacteriana y de sepsis con este origen. Puede haber hilio, dehiscencia anastomótica en pacientes operadas. En tejidos blandos disminuye la cicatrización, puede darse un síndrome compartimental abdominal. Y hablamos de las coagulopatías. Un tema importante es la disminución de la viscosidad de la sangre. A nivel neurológico, puede haber desórdenes en el metabolismo de los neurotransmisores, con alteraciones en la liberación de catecolaminas, glutamato y acetilcolina. Este es un gráfico interesante que muestra las diversas rutas que puede seguir una célula según la reanimación hídrica que reciba. Una célula normal, cuando está sometida a una deshidratación severa, fíjense cómo se altera la membrana celular y se somete a una resucitación euvolémica, recupera la normalidad rápidamente. Si la resucitación se difiere y es tardía, esta célula se hincha, hay liberación de mediadores inflamatorios y hay una serie de disturbios que pueden ser irreversibles según el tiempo de demora. Abajo tenemos lo que ocurre con la célula cuando hay una resucitación muy agresiva. La célula se hincha y en estos dos últimos casos se liberan especies proinflamatorias de oxígeno y se puede llegar a una disfunción celular irreversible. Para concluir, tenemos entonces que la reanimación inicial en shock hemorrágico debe centrarse en la preservación de la vida y en optimizar la perfusión tisular. Actualmente el mejor parámetro para iniciar la reanimación es la inestabilidad hemodinámica. La mejor alternativa para la reanimación hídrica son los cristaloides. En nuestro medio disponemos del cloruro de sodio 9 por 1000 y el lactato de Ringer.
Últimamente también ha ingresado el isofundin, que ofrece algunas características interesantes por su osmolaridad y por ser una solución tamponada con menos efectos adversos. Los coloides pueden ser útiles cuando se requieren grandes volúmenes de líquidos, pero debe evitarse el uso de volúmenes superiores a 1,5 litros. Para guiar la reanimación debemos vigilar las funciones vitales, el estado de sensorio, la diuresis, el estado ácido-base y el lactato. El monitoreo hemodinámico al pie de cama también puede ser útil, el uso de ecografía al pie de cama para vigilar el gasto cardíaco, para vigilar los diámetros de la vena cava también es útil porque nos dan valores en tiempo real. El uso de grandes volúmenes de fluidos genera importantes efectos adversos, por lo que deben administrarse en forma juiciosa. La tendencia actual es hacer una resucitación hipotensiva, priorizando la mejora en la perfusión y no ya la presión arterial u otros valores de la macrocirculación. Con eso concluimos. Gracias por su atención.